He trabajado como trabajadora social durante casi 20 años. En todo ese tiempo he visto de todo. Familias rotas, personas abandonadas y hogares donde la esperanza parecía haberse extinguido hacía mucho. La mayoría cree que nuestro trabajo consiste únicamente en llenar formularios, coordinar ayudas o intervenir en casos de menores. Y sí, eso ocupa gran parte de nuestros días. Pero hay una parte de este oficio de la que casi nadie habla. Somos las personas que envían cuando alguien deja de contestar el teléfono, cuando el correo se acumula durante semanas, y ningún vecino recuerda la última vez que vio al dueño de una casa. En muchas ocasiones somos la última persona que toca una puerta antes de que sea demasiado tarde. Durante años guardé silencio sobre algunos casos, no porque los hubiera olvidado, sino porque nadie habría creído lo que vi. Temía perder mi licencia profesional o que mis superiores cuestionaran mi salud mental. Ahora, después de tantos años, esos recuerdos pesan más que el miedo. Por eso decidí contarlos. Y la historia que voy a compartir comenzó como una simple revisión de bienestar a una mujer de 82 años. Un martes por la mañana mi supervisora dejó sobre mi escritorio una carpeta manila sorprendentemente delgada. Caso sencillo, me dijo. Solo necesitamos confirmar que sigue bien. El expediente pertenecía a una anciana que vivía sola desde hacía años. A simple vista no había nada fuera de lo normal. La pensión seguía depositándose puntualmente. Los servicios estaban pagados mediante débito automático. Los impuestos de la propiedad estaban al corriente. Sin embargo, había un detalle imposible de ignorar. Nadie la había visto desde hacía meses. No respondía a las llamadas. No abría la puerta. Había ignorado varias visitas de bienestar realizadas por otros trabajadores. Mi tarea parecía simple: presentarme en la vivienda, confirmar que seguía con vida, evaluar sus condiciones y, si era necesario, iniciar el proceso para trasladarla a una residencia asistida. Nada fuera de lo habitual, o al menos eso creía. La dirección estaba en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Calles impecables, jardines perfectamente cuidados, casas enormes protegidas por altos setos. Pero aquella zona también tenía una reputación muy particular entre quienes trabajábamos para el condado. Allí la privacidad era casi una religión. Los vecinos evitaban involucrarse en cualquier problema ajeno. Podía ocurrir una emergencia al otro lado de la calle, y aún así, la mayoría seguiría su camino como si no hubiera visto nada. Cuando estacioné frente a la propiedad, entendí enseguida por qué alguien había pedido una revisión. La casa parecía abandonada. El césped llevaba meses sin cortarse. Los arbustos habían crecido hasta cubrir parte de las ventanas. El porche estaba sepultado bajo montones de publicidad y correspondencia acumulada. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Antes de subir al porche, vi a un hombre lavando un automóvil de lujo en la casa contigua. Me acerqué mostrando mi identificación. Disculpe, soy trabajadora social del condado. Estoy buscando a la señora que vive aquí. ¿La ha visto recientemente? Ni siquiera levantó la vista. Siguió pasando la esponja sobre el coche mientras respondía con absoluta indiferencia. Yo me ocupo de mis asuntos. ¿Hace cuánto fue la última vez? No lo sé. Tal vez desde de hombros. No lo sé. Aquella respuesta me hizo fruncir el ceño. ¿Ha venido algún familiar? ¿Algún repartidor? Alguien ha entrado o salido de la casa. Esta vez sí me miró, aunque solo por un segundo. Ya le dije que me ocupo de mis asuntos. Volvió a concentrarse en el automóvil. Si está muerta ahí dentro, llame a la policía. No insistí más. Mientras caminaba hacia el porche, tuve la incómoda sensación de que aquel vecindario llevaba demasiado tiempo ignorando lo que ocurría en esa casa. Y estaba a punto de descubrir por qué. Subí los escalones del porche con la carpeta bajo el brazo, pero antes de tocar la puerta algo llamó mi atención. La casa estaba completamente sellada. La gran ventana que daba a la calle había sido cubierta desde el interior con varias capas de periódico y cartón negro, sujetas con gruesas tiras de cinta adhesiva. No quedaba un solo espacio por donde pudiera filtrarse la luz. Fruncí el ceño. Bajé del porche y rodeé la vivienda. Cada ventana de la planta baja estaba exactamente igual. No era una solución improvisada. Alguien había dedicado horas a cubrir cuidadosamente cada cristal, como si quisiera aislar la casa del mundo exterior o impedir que algo escapara de ella. Sentí un ligero escalofrío. Regresé a la entrada principal y entonces descubrí que incluso los pequeños vidrios de la puerta habían sido tapados. Respiré hondo y llamé con fuerza: Servicios Sociales del Condado. Vengo a realizar una inspección de bienestar. Esperé. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo.
esta vez con más fuerza. Si hay alguien dentro, necesito que abra la puerta. Si no puedo verificar que la residente está bien, tendré que solicitar apoyo de la policía. Durante varios segundos solo hubo silencio. Después, escuché pasos. Lentos, suaves, se acercaban desde el interior. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Sonó el clic metálico de un cerrojo, luego otro, y finalmente el roce de una cadena de seguridad. La puerta apenas se abrió unos centímetros. Del interior salió una bocanada de aire frío y viciado. Era extraño. Afuera hacía calor, pero aquella casa parecía una nevera. No podía ver absolutamente nada detrás de la rendija. Solo oscuridad. Entonces escuché una voz. ¿Quién es? Me quedé inmóvil por un instante. No era la voz temblorosa de una mujer de 82 años. Era una voz joven, demasiado joven. Soy trabajadora social del condado, respondí mostrando mi credencial. Estoy buscando a la propietaria de esta vivienda. Hubo un breve silencio antes de que contestara. Es mi abuela. La serenidad con la que habló me desconcertó. Vine a vivir con ella hace unos meses para cuidarla. Está perfectamente bien. No hace falta que vuelva. No era la primera vez que un familiar intentaba impedir una inspección. Mantuve un tono cordial. Me alegra escuchar eso. Pero el protocolo exige que pueda verla personalmente. Solo serán unos minutos. La respuesta fue inmediata. No. Así de simple. Mi abuela está descansando. Ha tenido una noche difícil y no pienso despertarla. Empecé a notar algo extraño. No era solo lo que decía, era la forma en que lo decía. Su voz permanecía completamente tranquila, sin nervios, sin enfado, como si hubiera ensayado aquella conversación muchas veces. No necesito hablar con ella, expliqué. Solo debo comprobar que está bien, verificar sus condiciones y marcharme. Silencio otra vez. Podía escuchar su respiración al otro lado de la puerta. Finalmente habló. No puedo abrir. ¿Por qué? La respuesta tardó unos segundos. Tengo una enfermedad muy rara. Su tono seguía siendo extrañamente sereno. Soy extremadamente sensible a la luz ultravioleta. Si el sol toca mi piel, puedo sufrir quemaduras graves. Por eso todas las ventanas están cubiertas. Miré otra vez el papel pegado sobre los cristales. La explicación era extraña, pero posible. Si entra, continuó, tendrá que hacerlo muy rápido. En cuanto cruce la puerta, deberá cerrarla inmediatamente. No terminaba de convencerme. Sin embargo, nada de aquello justificaba llamar todavía a la policía. Asentí. De acuerdo. La puerta volvió a cerrarse. Escuché cómo retiraba lentamente la cadena. Después abrió apenas el espacio suficiente para dejarme pasar. Entré de lado. En cuanto crucé el umbral, cerré la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura resonó en toda la casa, y la oscuridad me envolvió por completo. Durante unos segundos no pude ver absolutamente nada. Solo sentía el aire frío sobre la piel. Era una diferencia de temperatura tan brusca que parecía haber entrado en un sótano. Poco a poco mis ojos comenzaron a adaptarse. A unos metros distinguí la silueta de la joven. Vestía completamente de negro. Un vestido largo cubría su cuerpo desde el cuello hasta los tobillos. Su rostro permanecía oculto entre las sombras. Lo más inquietante era que no se movía. Ni un solo gesto, ni un cambio de postura. Permanecía inmóvil, observándome. Gracias por cerrar tan rápido. Su voz sonó casi en un susurro. Saqué mi pequeña linterna del bolsillo. Antes de encenderla la miré. No apuntaré hacia usted. Solo necesito ver por dónde camino. No respondió. Encendí la linterna y dirigí el haz hacia el suelo. La luz reveló una casa atrapada en el tiempo. Muebles cubiertos con plástico. Papel tapiz desprendido. Capas de polvo sobre cada superficie. Montañas de periódicos y cajas formaban estrechos pasillos entre las habitaciones. Había un fuerte olor a humedad y algo más. Un olor difícil de describir, viejo, metálico, como si el aire hubiera permanecido encerrado durante años. En ese instante comprendí que aquella inspección ya no era una visita rutinaria. Algo no encajaba, y la sensación de que debía marcharme cuanto antes empezaba a crecer dentro de mí. ¿Dónde está su abuela?, pregunté, manteniendo la linterna apuntando al suelo. La joven tardó unos segundos en responder. En la habitación del fondo. Se hizo a un lado, aunque solo lo suficiente para dejarme pasar. Avancé por el estrecho pasillo. Cada paso hacía crujir la madera bajo mis pies. La casa permanecía en un silencio absoluto. No se oía un televisor, no se escuchaba una radio, ni siquiera el zumbido de un refrigerador. Solo mis pasos, y los de la joven, que caminaba detrás de mí. No pude evitar mirar por encima del hombro. Seguí allí, a la misma distancia, sin hacer el menor ruido. ¿Vive alguien más aquí?, pregunté mientras avanzábamos. No, su respuesta fue tan seca como inmediata. Seguí caminando. La linterna iluminaba montones de cajas,
periódicos amarillentos y muebles cubiertos por sábanas llenas de polvo. Era extraño. Si realmente cuidaba de su abuela, ¿por qué la casa parecía abandonada desde hacía años? Nos detuvimos frente a la última habitación del pasillo. La joven señaló la puerta. Está ahí. Empujé lentamente. La puerta se abrió con un largo chirrido. Dirigí la linterna hacia la cama. Estaba vacía. Las mantas permanecían revueltas, como si alguien hubiera dormido allí hacía días. Pero algo llamó mi atención de inmediato. Me acerqué. Apoyé la mano sobre las sábanas. Estaban completamente frías, no simplemente frescas, heladas, como si nadie hubiera ocupado aquella cama desde hacía mucho tiempo. Recorrí el dormitorio con la luz. No había medicamentos, no había vasos con agua, no había fotografías, ni ropa, nada que indicara que una mujer de 82 años viviera allí. Aquella habitación parecía un escenario preparado para convencer a cualquiera de que alguien acababa de levantarse. Pero no a mí. Me giré lentamente. La joven seguía observándome desde el marco de la puerta. No parecía nerviosa, no parecía preocupada. Simplemente esperaba. Aquí no ha dormido nadie en mucho tiempo. Por primera vez mi tono dejó de ser cordial. ¿Dónde está realmente su abuela? Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Entonces respondió con absoluta calma. Debe haberse levantado mientras hablábamos. La respuesta era absurda. Ni ella misma parecía creerla. Tal vez esté en la cocina. No contesté. Ya no confiaba en una sola palabra de aquella mujer. Salí del dormitorio sin apartar la vista de ella. Noté que sonreía muy ligeramente. No era una sonrisa amable. Era la expresión de alguien que parecía saber algo que yo ignoraba. Seguí el pasillo hasta la parte trasera de la casa. Al abrir la puerta de la cocina sentí un olor mucho más intenso. Un olor húmedo, agrio, como el de algo que llevaba demasiado tiempo descomponiéndose. Dirigí la linterna hacia el refrigerador. La puerta permanecía entreabierta. Me acerqué. El interior estaba completamente vacío. Solo quedaban restos de moho cubriendo las paredes y los estantes. No había comida, ni aguas, ni señales de que alguien hubiera cocinado allí en semanas. Mi estómago comenzó a encogerse. Aquella casa no era habitable. Entonces vi otra puerta, pequeña, al fondo de la cocina. Parecía conducir a un cuarto de servicio. ¿Qué hay ahí?, pregunté. La joven no respondió. Eso bastó para tomar una decisión. Empujé lentamente la puerta. Las bisagras chirriaron. Iluminé el interior con la linterna, y el aire abandonó mis pulmones. En una esquina del cuarto había un montón de cuerpos. Al principio mi mente se negó a comprender lo que estaba viendo. Luego distinguí el pelaje. Gatos, perros pequeños, mapaches, docenas de animales apilados unos sobre otros. Retrocedí un paso. Todos estaban completamente secos. No había sangre, no había signos de descomposición normales. Parecían cuerpos vaciados desde dentro, como si alguien hubiera extraído hasta la última gota de vida. Me obligué a acercarme. La luz reveló dos pequeñas perforaciones en el cuello del animal que estaba más cerca. Mi pulso se aceleró. Aquello no podía explicarse. Retrocedí rápidamente. Necesitaba salir de ese cuarto, necesitaba aire. Entré casi por instinto en la habitación contigua. Era el baño. Intenté encender la luz. Nada. La electricidad seguía sin funcionar. Levanté la linterna. El haz iluminó el espejo sobre el lavabo, y entonces lo vi, escrito con un líquido oscuro ya seco. Un mensaje, 4 palabras. Ya no estoy enferma. Debajo, una segunda frase. Ahora vuelvo a ser joven. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En ese momento comprendí que la anciana no había desaparecido. Había ocurrido algo mucho peor, y no estaba sola en aquella casa. Me quedé inmóvil frente al espejo. La linterna temblaba ligeramente entre mis manos. Volví a leer aquellas palabras. Ya no estoy enferma, ahora vuelvo a ser joven. No tenían sentido. Nada de lo que había visto desde que crucé aquella puerta tenía sentido. La cama vacía, la casa sin electricidad, el refrigerador abandonado, los animales, y ahora ese mensaje. Sentí un escalofrío. Algo estaba terriblemente mal. Entonces escuché una voz detrás de mí. Muy cerca. Te dije que estaba descansando. Me giré de golpe. La joven permanecía de pie en la entrada del baño. No recordaba haberla oído acercarse. Ni un solo paso, ni un solo crujido en el suelo. Solo estaba allí, mirándome. Durante unos segundos ninguno habló. La luz de mi linterna iluminaba apenas parte de su rostro. Había algo distinto. No lograba identificar qué era, pero ya no parecía la misma mujer que me había recibido en la puerta. Había desaparecido aquella aparente amabilidad. Ahora solo veía cansancio. Un cansancio inmenso, como si llevara décadas soportando una carga imposible. ¿Dónde está la anciana?, pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que realmente me sentía. Ella bajó lentamente la cabeza.
Después sonrió. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de alguien que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Llevaba años muriéndome. Habló casi en un susurro. Cada día era peor que el anterior. Mis manos dejaron de obedecerme. Mis piernas dejaron de sostenerme. Respirar dolía, dormir dolía, seguir viva también dolía. Guardó silencio unos segundos. Sus ojos parecían perdidos en algún recuerdo. Pedí ayuda muchas veces, a los vecinos, a mi familia, al gobierno, a cualquiera que quisiera escucharme, pero nadie vino. Solo encontré puertas cerradas. Noté que mi respiración comenzaba a acelerarse. Algo en su voz era extraño. Por momentos sonaba como una muchacha, y al instante siguiente, como una mujer muy anciana. Las dos voces parecían mezclarse. Una noche, continuó, cuando ya había aceptado que iba a morir, alguien entró en esta casa. Sentí un nudo en el estómago. No abrió la puerta, no rompió una ventana. Simplemente ya estaba aquí. La joven levantó lentamente la mirada. Por primera vez pude ver sus ojos con claridad. Mi corazón dio un vuelco. No eran normales. El blanco había adquirido un tono amarillento. La pupila era demasiado grande y reflejaba la luz igual que los ojos de un animal durante la noche. Retrocedí un paso. Me ofreció un trato. Mi garganta se secó. Dijo que podía llevarse todo mi dolor, toda mi enfermedad, todo aquello que estaba destruyendo mi cuerpo. A cambio, solo tendría que alimentar algo que despertaría dentro de mí. Hizo una pausa. Muy larga, acepté. El silencio volvió a llenar la casa. Sentía el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Al principio era fácil. Animales. Solo necesitaba animales. Nadie los echaba de menos. Perros callejeros, gatos, mapaches. Su voz empezó a quebrarse. Cada día tenía más hambre. Cada día necesitaba más, mucho más. Mientras hablaba, levantó lentamente una mano. Las uñas habían cambiado. Ahora eran largas, oscuras, afiladas, como pequeñas garras. La piel de sus dedos parecía tensarse sobre los huesos. Di otro paso hacia atrás. Saqué el teléfono del bolsillo. No tenía señal, ni una sola barra. Ella observó la pantalla y volvió a sonreír. Aquí dentro nunca hay cobertura. La forma en que lo dijo me heló la sangre, como si ya hubiera visto aquella reacción muchas veces. Respiré hondo. Tenía que salir, no importaba cómo. Empecé a avanzar lentamente hacia la puerta del baño, sin dejar de apuntarle con la linterna. Ella no se movía, solo seguía observándome. Cuando pasé a menos de 1 metro de distancia, sus labios se abrieron apenas, y pude verlos. No eran colmillos enormes. Eso habría sido demasiado evidente. Eran dientes normales, excepto por dos, muy afilados, suficientes para atravesar la piel. Fue entonces cuando comprendí lo que había encontrado en el cuarto de servicio. Los animales, la sangre, las heridas, todo encajó al mismo tiempo. Mi respiración se aceleró. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Hoy, hace mucho que no pruebo otra cosa. Su voz sonó distinta, más grave, más áspera, más animal. Luego dio un paso, solo uno, pero fue suficiente para que todo mi instinto gritara una sola cosa. Corre. No esperé a que diera otro paso. Giré sobre mis talones y salí corriendo. El pasillo parecía mucho más largo que unos segundos antes. Las cajas apiladas reducían el espacio para pasar, y la luz de mi linterna rebotaba de un lado a otro mientras intentaba mantener el equilibrio. Detrás de mí no escuchaba pasos, y eso era aún peor. Escuchaba algo distinto, un sonido húmedo, como uñas arañando la madera. Cada vez más cerca. No me atreví a mirar atrás. Seguí corriendo. La puerta principal. Solo necesitaba llegar a la puerta. Doblé la esquina hacia la sala y vi la entrada al otro lado. Sentí un alivio fugaz. Estaba a pocos metros. Entonces, algo me golpeó por la espalda. Salí despedida contra el suelo. La linterna escapó de mi mano y comenzó a rodar por el pasillo, proyectando destellos de luz que iluminaban la habitación por fracciones de segundo. Intenté levantarme. No pude. Una fuerza brutal me sujetaba por la chaqueta. Era imposible. Aquella joven no podía tener tanta fuerza. Me arrastró varios centímetros sobre el suelo de madera como si no pesara nada. Me giré desesperadamente. Y la vi. Su mandíbula estaba completamente desencajada. Los ojos amarillos brillaban con una intensidad aterradora. La piel antes lisa parecía tensarse sobre los huesos de su rostro. Ya no parecía una mujer. Parecía algo que intentaba imitar a una. Abrió la boca lentamente. Los colmillos ya no podían ocultarse. No quería que terminara así. Su voz sonó quebrada, casi humana. Pero un segundo después un gruñido profundo salió de su garganta. Había perdido el control, se lanzó sobre mí. Levanté ambos brazos por instinto para proteger el cuello. Sus garras atravesaron la tela de mi chaqueta. Sentí el ardor de varios arañazos en el antebrazo.
Empujé con todas mis fuerzas. No conseguí moverla ni un centímetro. Su rostro descendía poco a poco hacia mi garganta. Podía sentir su respiración helada. Supe que no iba a escapar. Entonces recordé algo. La puerta, las ventanas, el papel, la luz me mata. Aquellas palabras volvieron a mi cabeza como un relámpago. Dejé de empujarla. Ella pareció confundirse. Aproveché ese instante. Estiré el brazo hacia la ventana que tenía justo encima. Mis dedos apenas alcanzaban el borde de la cinta adhesiva. Tiré. No ocurrió nada. Volví a intentarlo. La criatura ya estaba a centímetros de mi cuello. Podía sentir el roce de sus colmillos sobre mi piel. Con el último esfuerzo que me quedaba, arranqué el papel de un solo tirón. La ventana estalló de luz. Un haz de sol atravesó la habitación como una cuchilla. La claridad golpeó de lleno el rostro de la criatura. El grito fue insoportable. No parecía un sonido humano. Era una mezcla de dolor, rabia y desesperación. Se apartó violentamente. Su piel comenzó a oscurecerse casi al instante. Primero aparecieron pequeñas ampollas, después grietas, luego un humo espeso empezó a elevarse desde sus brazos. El olor era nauseabundo, como carne quemándose. La criatura retrocedió tambaleándose mientras se cubría el rostro con ambas manos. Chocó contra una estantería. Las cajas cayeron al suelo. El pasillo quedó bloqueado por el desorden. Seguía gritando. No esperé una segunda oportunidad. Me puse de pie de un salto. Corrí hasta la puerta principal. Encontré el cerrojo. Lo giré. Empujé. La puerta se abrió de golpe. La luz del exterior inundó el recibidor. Escuché otro alarido a mi espalda. Ni siquiera miré. Bajé los escalones casi rodando. Llegué al coche. Abrí la puerta con manos temblorosas. Entré. Cerré los seguros. El motor tardó una eternidad en arrancar. Durante esos segundos solo podía mirar la casa por el retrovisor, esperando verla salir, esperando verla aparecer bajo la sombra del porche, pero nunca lo hizo. Cuando el motor respondió, aceleré sin mirar atrás. No dejé de conducir hasta encontrar una avenida llena de gente. Solo entonces me permití respirar, y fue en ese momento, cuando vi las manchas de sangre en la manga de mi chaqueta. No eran mías. Conduje durante varios minutos sin rumbo. No recuerdo cuántos semáforos crucé, ni cuántas veces miré por el retrovisor. Solo necesitaba alejarme de aquella casa. Cuando por fin me detuve, estaba en el estacionamiento de un centro comercial. Apagué el motor. Mis manos seguían temblando tanto que apenas podía sostener el volante. Permanecí allí varios minutos intentando convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el estrés. Pero entonces miré mi chaqueta. Los arañazos seguían allí. La tela estaba desgarrada. Y las manchas oscuras también. Aquello había ocurrido. Era real. Saqué el teléfono. Durante varios minutos pensé en llamar a la policía. ¿Qué iba a decirles? ¿Que una anciana desaparecida se había convertido en una criatura que evitaba la luz del sol? Nadie me habría creído. Y, siendo sincera, yo tampoco lo habría hecho unas horas antes. Así que hice lo único que me pareció posible. Volví a la oficina. Redacté el informe. Escribí que la vivienda se encontraba aparentemente abandonada, que no había podido localizar a la propietaria, y que, según todos los indicios, probablemente había abandonado la residencia meses atrás. El expediente fue archivado. Nadie hizo más preguntas. El caso desapareció entre cientos de carpetas olvidadas, pero para mí nunca terminó. Durante semanas tuve pesadillas. Despertaba sobresaltada al escuchar cualquier ruido en las ventanas. Dormía con todas las cortinas abiertas. No soportaba la oscuridad. Incluso cambié la ruta que utilizaba para volver a casa. Sabía que era irracional, pero una parte de mí seguía convencida de que aquella cosa podía encontrarme. Pasó aproximadamente un mes. Intenté seguir con mi vida. Trabajé, sonreí, hice como si nada hubiera ocurrido. Hasta que una mañana, mientras revisaba expedientes, vi nuevamente aquella dirección. No estaba escrita en ningún documento, simplemente apareció en mi memoria, y comprendí que necesitaba volver, no para investigar, no para enfrentarme a nada. Solo necesitaba comprobar que aquella casa seguía allí. Conduje hasta el vecindario. Todo parecía exactamente igual. Las calles impecables, los jardines perfectamente cuidados, los mismos vecinos, la misma indiferencia. Pero cuando llegué frente a la propiedad, sentí un vacío en el estómago. La casa estaba completamente desierta. Las ventanas ya no estaban cubiertas. La puerta permanecía abierta. No había cajas. No había rastro de que alguien hubiera vivido allí. Era como si la vivienda hubiera sido vaciada por completo. Me quedé observándola desde el coche durante varios minutos, esperando encontrar alguna explicación. No apareció ninguna. Cuando estaba a punto de marcharme,
Vi movimiento. Levanté la vista hacia la ventana del segundo piso. Había alguien observándome, solo durante un segundo. Una silueta inmóvil, demasiado alta, demasiado delgada. Parpadeé y desapareció. No bajé del coche, no comprobé si realmente había visto algo. Arranqué el motor y me fui. Nunca regresé. Han pasado muchos años desde aquel día. Ya no trabajo como asistente social, pero todavía hay algo que no logro olvidar. Cada cierto tiempo reviso las noticias. No busco accidentes, ni desapariciones. Busco otra cosa. Casos extraños. Animales encontrados completamente desangrados. Casas donde nadie recuerda haber visto salir a sus dueños durante meses. Ancianos que de un día para otro parecen desaparecer sin dejar rastro. Y, aunque nunca encontré una prueba definitiva, he visto demasiados casos parecidos, lo suficientes para convencerme de una cosa. Aquella criatura no murió, simplemente encontró otra casa. Y, si algún día alguien toca tu puerta diciendo que solo necesita comprobar que todo está bien, tal vez sea porque alguien ya dejó de responder, y quizá sea demasiado tarde.